Yo era el niño olvidado, hasta que me alejé para siempre. Mis padres lo dejaron claro, mi hermano pequeño era el niño de oro y yo no era más que una ocurrencia tardía. Hiciera lo que hiciera, nunca era suficiente. Trabajé duro, sobresalí en la escuela y construí mi propio éxito, pero cuando pregunté si habían guardado algo para mi futuro. Nada. Entonces llegó la traición final, les invité a una cena especial, con la esperanza de reconectar, pero me dejaron plantada porque estaban comprando el regalo de cumpleaños de mi hermano. Entonces me di cuenta de que yo no era su hija. Yo era su plan de respaldo. Así que me alejé. ¿Y cuándo trataron de hacerme sentir culpable? Cerré la puerta para siempre. He sabido, desde que tengo memoria, que no era el hijo favorito de mi familia. Me gustaría decir que esto fue solo una exageración mía o una fase por la que pasé, pero no lo fue. Era real, tan real que marcó toda mi infancia e incluso mi vida adulta. Mis padres, ya fuera intencionalmente o no, dejaron claro de manera dolorosa que mi hermano menor, Diego, era más valioso para ellos. Yo siempre fui el pensamiento secundario, el hijo de segunda opción en una familia de 2 hijos. ¿Y sabes qué? Esa realización es algo que he cargado conmigo toda mi vida. Todo comenzó cuando Diego nació, apenas un año después de mí. Mis padres no habían planeado tener otro bebé tan pronto, pero cuando mi mamá descubrió que estaba embarazada, ella y mi papá estaban encantados. No podían esperar para ampliar su pequeña familia y darme un hermano. Creo que, en ese momento, realmente creían que seríamos una familia feliz de 4. Pero las cosas dieron un giro brusco cuando los doctores hicieron algunos exámenes y descubrieron que Diego podría tener serias complicaciones de salud. Yo era demasiado pequeño para recordar todo esto por mí mismo, por supuesto, pero he escuchado la historia incontables veces de parte de mis abuelos. Los doctores les dijeron a mis padres que Diego tenía un defecto cardíaco significativo y que probablemente necesitaría cirugías, tal vez incluso varias, solo para sobrevivir. También les advirtieron que el embarazo mismo podía ser riesgoso. Mis padres estaban devastados. Durante semanas, lucharon con la idea de si debían continuar con el embarazo o no. Fue el tipo de decisión desgarradora que nadie quiere enfrentar y pesó mucho sobre ellos. Al final, decidieron seguir adelante. Creo que pensaron que podrían manejar cualquier desafío que se les presentara. Pero cuando Diego nació, esos desafíos se hicieron demasiado reales. Su condición cardíaca era incluso peor de lo que los doctores habían temido. Necesitaba una cirugía inmediata, y ni siquiera eso era una garantía. El mundo de mis padres se puso de cabeza mientras se sumergían de lleno en una vida consumida por visitas al hospital, facturas médicas y una preocupación interminable por su frágil recién nacido. ¿Y dónde estaba yo en todo esto? En la periferia. No es que los culpe por estar tan enfocados en Diego en esos primeros meses. Quiero decir, ¿qué más podían hacer? Literalmente estaba luchando por su vida. Pero como niño pequeño, no entendía nada de eso. Todo lo que sabía era que de repente mi mamá y mi papá estaban demasiado ocupados para mí. No podían cuidar a 2 niños mientras Diego estaba en el hospital, así que decidieron enviarme a vivir con mis abuelos por un tiempo. En ese momento, lo plantearon como algo temporal, solo hasta que Diego se estabilizara y pudieran llevarlo a casa. Pero en el fondo, creo que ese fue el momento en que mentalmente me entregaron por completo. Vivir con mis abuelos no fue nada malo. De hecho, fueron increíbles. Mi abuela era de esas personas cálidas y cariñosas que podían hacerte sentir mejor solo con estar cerca de ella. Todas las mañanas me hacía panqueques en forma de animales o estrellas, y nos sentábamos a la mesa a hablar de lo que pasaba por mi pequeña mente. Por las tardes, horneábamos galletas o trabajábamos en su jardín. Me dejaba ayudar a recoger vegetales o plantar flores, y siempre me hacía sentir que era parte de algo importante. Mi abuelo era igual de maravilloso. Me llevaba al parque a dar de comer a los patos o me empujaba en los columpios hasta que me reía tanto que no podía respirar. Por la noche, me leía cuentos antes de dormir, algunas veces los mismos una y otra vez porque sabía que eran mis favoritos. Me dieron una sensación de estabilidad y amor que ni siquiera sabía que me faltaba de parte de mis padres.
Pero no importaba lo increíbles que fueran mis abuelos, siempre había una parte de mí que anhelaba a mi mamá y a mi papá. No entendía por qué me habían enviado lejos. No sabía por qué no podían visitarme más seguido o por qué cada vez que llamaban, era para hablar con mis abuelos sobre Diego, no conmigo. Rara vez pedían hablar conmigo por teléfono. Y cuando venían de visita, lo cual no era frecuente, sentía que solo estaban cumpliendo con una obligación. Traían 1 o 2 juguetes para mí, pero sus corazones no estaban realmente ahí. Sus conversaciones siempre eran sobre Diego, cómo estaba, cómo los doctores eran optimistas sobre su recuperación, cómo era su pequeño guerrero. Creo que empecé a darme cuenta, incluso a esa edad, de que ya no era una prioridad. El mundo de mis padres giraba en torno a Diego, y yo estaba solo, ahí. Traté de no dejar que me afectara demasiado. Mis abuelos se aseguraron de que me sintiera amado, y durante un tiempo, eso fue suficiente. Cuando Diego finalmente estuvo lo suficientemente bien como para salir del hospital, pensé, este es el momento. Este es cuando también me llevarán a casa. Imaginaba cómo sería volver a ser una familia, sentarnos juntos a la mesa a cenar, que mis papás me arroparan por la noche. Pensé que tal vez ahora que Diego estaba mejor, tendrían espacio en sus vidas para mí de nuevo. Pero eso no sucedió. Mi mamá le dijo a mis abuelos, simplemente no estamos listos para tener 2 niños todavía. Dijo que Diego aún necesitaba tanto cuidado y atención que no podían manejar la responsabilidad adicional de cuidar de mí también. Mi papá, que estaba ocupado trabajando largas horas para pagar las facturas médicas de Diego, no discutió. Mis abuelos, siendo las personas amables y desinteresadas que eran, tampoco protestaron. Amaban tenerme cerca, así que aceptaron seguir cuidándome. No creo que entendiera completamente lo que eso significaba en ese momento. Solo tenía 4 años. Pero a medida que las semanas se convirtieron en meses, y los meses en años, quedó claro que mis padres no volverían por mí. Lo que se suponía que era temporal se convirtió silenciosamente en algo permanente. Mis abuelos se convirtieron en mis cuidadores principales, y mis padres se convirtieron en algo más parecido a parientes lejanos que ocasionalmente venían de visita. No quiero que parezca que tuve una infancia terrible. No fue así. Mis abuelos me dieron una buena vida. Se aseguraron de que tuviera todo lo que necesitaba, ropa, útiles escolares, una cama cálida donde dormir. Asistieron a cada reunión de padres y maestros, a cada obra escolar, a cada ceremonia de premios. Estuvieron ahí para mí de formas en las que mis padres nunca estuvieron. Pero incluso con todo su amor y cuidado, había un vacío en mi corazón que solo mis padres podían llenar. Y ellos no estaban interesados en llenarlo. Mientras crecía, empecé a notar lo diferente que trataban a Diego. Él era su orgullo y alegría, su bebé milagroso. Cada conversación, cada decisión, cada momento parecía girar en torno a él. ¿Y yo? Solo estaba ahí. Un recordatorio de la vida que tenían antes de que todo se tratara de Diego. Aprendí a vivir con ello. ¿Qué otra opción tenía? Después de que quedó claro que no iba a volver a vivir con mis padres, me asenté en mi vida con mis abuelos. Mirando hacia atrás, ellos fueron mi salvación. Sin ellos, no sé cómo habría sobrevivido emocionalmente. Se convirtieron en los padres que no tenía, aquellos que me veían, me escuchaban y me hacían sentir que importaba. Mi abuela era el epítome de la calidez. Tenía una manera de hacer que incluso las cosas más pequeñas se sintieran especiales. El desayuno no era solo comida, era un evento. Se levantaba temprano para hacer mis panqueques favoritos o waffles, tarareando una melodía mientras trabajaba en la cocina. Recuerdo estar sentada en la mesa, balanceando las piernas y mirándola con admiración. Siempre tenía tiempo para mí, ya fuera ayudándome a colorear mis libros favoritos o enseñándome a hornear galletas. Pasábamos horas juntas en el jardín, plantando flores y vegetales. Hasta el día de hoy, el olor de la tierra fresca y las flores en flor me transporta a esos momentos con ella. Mi abuelo era igual de maravilloso. Tenía una presencia calmante que me hacía sentir segura sin importar qué. Me llevaba al parque, donde alimentábamos a los patos y volábamos cometas. Me enseñó a andar en bicicleta, sujetándola con paciencia hasta que lo logré.
Por las noches, se sentaba junto a mi cama y me leía cuentos. Tenía una voz profunda y reconfortante, y aunque estuviera cansado después de trabajar todo el día, nunca se saltaba nuestro ritual nocturno. Ellos me hacían sentir como si yo fuera el centro de su mundo, incluso si mis padres no podían hacer lo mismo. Pero por mucho que amara a mis abuelos, siempre había una parte de mí que sentía que algo faltaba. Quería a mis padres. Quería volver a casa. Al principio, me decía a mí misma que todo era temporal. Mis padres simplemente estaban abrumados con las necesidades médicas de Diego, y una vez que las cosas se calmaran, vendrían por mí. Pero a medida que pasaban los años, se volvió más difícil mantener esa esperanza. La realidad era clara, ya no era una prioridad para ellos. Sus visitas se volvieron menos frecuentes y más distantes. Cuando venían, nunca se quedaban mucho tiempo. Mi mamá traía a Diego con ellos, y mi papá se sentaba con mis abuelos, poniéndolos al día sobre los últimos logros de Diego o sus citas médicas. Había tantas cosas que contar sobre el pequeño luchador que parecía que nunca había tiempo para mí. Si traían un regalo, era algo pequeño y sin importancia, como si lo hubieran agarrado al azar en una tienda de camino a casa. Recuerdo una vez, cuando tenía 6 o 7 años, que traté de llamar la atención de mi papá durante una de sus visitas. Había aprendido a andar en bicicleta sin las ruedas de entrenamiento y estaba tan orgullosa de mí misma. Le rogué que saliera para que pudiera mostrarle. Él asintió distraídamente, prometiendo verlo en un minuto. Pero ese minuto nunca llegó. Estaba demasiado ocupado hablando de Diego y sus terapias. Terminé andando en bicicleta sola en el camino de entrada, esperando a un padre que nunca salió a verme. No era solo su falta de atención, sino la forma en que hablaban de Diego lo que realmente me dolía. Cada visita era lo mismo, Diego esto, Diego aquello. Hablarían de lo valiente que era, de cuánto progreso estaba haciendo, de lo orgullosos que estaban de él. Entendía que Diego había pasado por mucho, más de lo que yo jamás había enfrentado, pero eso no hacía menos doloroso escuchar cómo hablaban de él como si fuera un héroe mientras me ignoraban por completo. Comencé a sentirme invisible, como si solo fuera una sombra en mi propia familia. No importaba lo que hiciera o cuánto me esforzara, nunca era suficiente para que me vieran. Las únicas personas que realmente me veían eran mis abuelos, y aunque estaba increíblemente agradecida por su amor, no podía evitar sentir el vacío que dejaron mis padres. A medida que crecí, aprendí a dejar de esperar algo de ellos. Dejé de esperar que vinieran a mis eventos escolares. Dejé de contarles sobre mis logros. Dejé de intentar llamar su atención. Era más fácil de esa manera, menos doloroso. Si no esperaba nada, no podía decepcionarme. Pero en el fondo, todavía quería que me notaran. Todavía quería que les importara. Cada vez que visitaba la casa de mis padres, era un recordatorio de mi lugar en la familia. Su hogar era prácticamente un santuario para Diego. Sus trofeos, medallas y fotos estaban por todas partes. Incluso tenían una foto enmarcada de Diego en la repisa de la chimenea, tomada después de una de sus cirugías, con las palabras "nuestro pequeño luchador" grabadas en el marco. No había fotos mías. Era como si no existiera en su mundo. Y sin embargo, seguía esperando. Seguía deseando que algún día me vieran, no como un pensamiento secundario, no como una carga, sino como su hija. A medida que avanzaba la adolescencia, dejé de esperar mucho de mis padres. Eran consistentes en una cosa: Diego era su mundo y yo era el extra, la pieza del rompecabezas que no encajaba del todo. Me resigné a esa realidad, pero eso no significaba que el dolor desapareciera. Permanecía ahí, enterrado bajo capas de resiliencia y la autosuficiencia que tuve que construir para enfrentar la vida. Afortunadamente, mis abuelos siguieron siendo mi apoyo incondicional. Me respaldaron de formas que nunca hubiera imaginado. Estuvieron presentes en cada junta escolar, cada ceremonia de premios y en cada momento pequeño que era importante para mí. Mi abuela era mi mayor porrista, siempre recordándome lo inteligente y capaz que era. Mi abuelo, con su manera tranquila y reflexiva, me enseñó a mantenerme firme incluso cuando las probabilidades parecían estar en mi contra. Me volqué por completo a los estudios, en parte porque realmente amaba aprender,
pero también porque era el único ámbito de mi vida donde podía destacar. Si mis padres no iban a notarme, al menos podría demostrarme a mí misma que valía algo. Me convertí en la estudiante modelo, sacaba las mejores calificaciones, participaba en clubes, y siempre me ofrecía para proyectos adicionales. Mis abuelos me alentaban en cada paso, celebrando cada reporte de notas como si hubiera ganado un premio importante. Pero incluso con todos mis logros, mis padres seguían indiferentes. Nunca preguntaban por mis calificaciones, nunca asistieron a un solo evento escolar, y nunca expresaron orgullo por nada que lograra. Recuerdo una vez escuchar a mi abuela tratar de convencer a mi mamá para que reconociera mi esfuerzo. «Deberías sentirte orgullosa de ella. Es una niña tan aplicada», dijo. La respuesta de mi mamá fue, «Bueno, claro que sí, siempre has sido buena estudiante. No es como que sea una sorpresa». Esa frase me aplastó. No era orgullo lo que sentía, era indiferencia, como si mi éxito fuera inevitable y por lo tanto, insignificante. Mientras tanto, cualquier pequeño logro de Diego era tratado como un gran evento. Si pasaba un examen que antes había reprobado, hacían una mini fiesta en casa. Pedían pizza, salían por helado o lo presumían en las redes sociales. Yo podía estar en el cuadro de honor o ganar premios académicos, pero para mis padres, Diego era el único que merecía atención. Los momentos difíciles no se limitaban solo a lo académico. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada evento familiar era una comparación constante entre nosotros. Diego siempre recibía los regalos más grandes, las fiestas más elaboradas y toda la atención. Una vez, en Navidad, él recibió una bicicleta nueva, su tercera bicicleta, mientras que a mí solo me dieron un diario. Mi abuela, como siempre, trató de compensar regalándome algo extra después de la cena. Pero el mensaje de mis padres era claro, Diego era la prioridad. Recuerdo particularmente uno de mis cumpleaños cuando tenía 9 o 10 años. Mis abuelos me organizaron una pequeña fiesta en casa, solo nosotros 4, con un pastel casero y unos cuantos globos. No esperaba que mis padres hicieran algo grande, pero pensé que al menos llamarían o pasarían a visitarme. No lo hicieron. Cuando mi abuela les llamó para preguntar si iban a venir, mi mamá respondió casualmente, «Se nos olvidó. Estamos llevando a Diego al cine. Dile que feliz cumpleaños de nuestra parte». Esa noche, mientras soplaba las velas de mi pastel, hice un deseo. Deseé que mis padres me amaran tanto como amaban a Diego. Pero incluso mientras hacía ese deseo, sabía que no se cumpliría. A medida que crecía, las diferencias en cómo mis padres nos trataban a Diego y a mí se volvieron aún más evidentes. Cada vez que visitaba su casa, era como si entrara en un museo dedicado exclusivamente a él. Las paredes estaban llenas de fotos de sus logros, mientras que las mías estaban relegadas a un rincón olvidado. Cada conversación giraba en torno a él, como si yo no existiera. Al final, aprendí a aceptar que nunca sería su prioridad. Me volví más fuerte gracias a ello, pero también más desconfiada. Mis abuelos eran mis salvavidas, y les estaré eternamente agradecida por todo lo que hicieron por mí. Pero la herida que dejaron mis padres al ignorarme nunca sanó del todo. Finalmente, al llegar al último año de la preparatoria, comencé a pensar seriamente en mi futuro. Sabía que quería ir a la universidad, no solo para cumplir mis sueños, sino también para alejarme del constante recordatorio de que nunca sería suficiente para mis padres. Sin embargo, sabía que la universidad era cara, y aunque era una buena estudiante, las becas no cubrirían todo. Una noche, reuní el valor para hablar con mis padres sobre la universidad. Ellos estaban de visita, y pensé que tal vez, solo tal vez, me apoyarían en este nuevo capítulo de mi vida. ¿Han ahorrado algo para mi universidad?, les pregunté tímidamente. Mi papá me miró como si hubiera preguntado algo ridículo. «Para ti», respondió, arqueando una ceja. «No, todo lo que hemos ahorrado es para Diego». Sentí como si el aire me abandonara de golpe. «¿Qué significa eso? ¿No han ahorrado nada para mí en absoluto?», pregunté, tratando de no sonar desesperada. Mi mamá intervino con tono tranquilo, como si lo que decía fuera perfectamente razonable. «Diego necesitará ayuda en el futuro. Es el más joven, y con su historial médico, tenemos que asegurarnos de que esté bien cuidado. Tú eres mayor.
Encontrarás la manera de arreglártelas. Me quedé mirándolos, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Ellos no solo habían priorizado a Diego emocionalmente, también me habían eliminado por completo de sus planes financieros. Era como si yo no existiera en su futuro. Mi papá debió notar mi reacción porque agregó: podemos ayudarte a llenar las solicitudes de préstamos estudiantiles si los necesitas. Pero tendrás que pagarlos por tu cuenta cuando comiences a trabajar. Esa fue la única oferta que recibí. Logré asentir y murmurar un agradecimiento, pero por dentro me hervía la sangre. Había pasado toda mi vida siendo ignorada, y ahora también estaban descartando mi futuro como si no tuviera importancia. Unas semanas después, mis abuelos me llamaron a la mesa para hablar conmigo. Sabía que tenían algo serio que decir, pero no tenía idea de qué se trataba. Mi abuela tomó mi mano y dijo: hemos estado pensando en tus planes para la universidad, y queremos que sepas que no tienes que preocuparte por el dinero. Parpadeé, confundida. ¿A qué se refieren?, pregunté. Mi abuelo sonrió con calidez. Hace años abrimos un fondo de ahorro para ti. No queríamos decírtelo hasta que fueras mayor, pero es suficiente para cubrir la mayor parte de tus gastos universitarios. Por un momento no pude hablar. Las lágrimas llenaron mis ojos mientras las palabras calaban en mi mente. Ellos habían pensado en mi futuro cuando mis propios padres no lo habían hecho. Habían visto mi potencial, creído en mí, y tomado medidas para asegurarse de que tuviera las oportunidades que merecía. ¿Hicieron eso por mí?, logré decir finalmente. Por supuesto que sí, respondió mi abuela, apretando mi mano. Te lo mereces. Cuando mis padres se enteraron del fondo, se enfurecieron. No porque les importara mi futuro, sino porque pensaban que era injusto para Diego. Mi mamá llamó a mis abuelos, exigiendo saber por qué no habían creado un fondo para él también. Él no lo necesita, respondió mi abuelo con firmeza. Ustedes han pasado toda su vida priorizándolo. Esto es para ella. Mis padres no lo tomaron bien. Me acusaron de ser egoísta por no querer compartir el fondo con Diego. Deberías pensar en el futuro de tu hermano, dijo mi mamá. Va a necesitar ayuda cuando sea su turno de ir a la universidad. No podía creer lo que estaba escuchando. Ellos no habían hecho nada por apoyarme, y ahora querían que yo cediera lo único que me daba una oportunidad. No es mi responsabilidad pagar por la universidad de Diego, les respondí con firmeza. Este dinero ni siquiera es mío, viene de los abuelos. Si quieren que tenga un fondo, ustedes debieron haberlo planeado. No les gustó mi respuesta, pero por primera vez no me importó. Estaba cansada de que me hicieran sentir culpable por simplemente existir. Ese fondo no era solo dinero, era un símbolo del amor y apoyo que mis abuelos me habían dado, y no iba a dejar que mis padres me lo quitaran. Gracias a ese fondo, pude ir a la universidad sin la carga de una deuda aplastante. Fue la primera vez en mi vida que sentí que tenía la libertad de construir un futuro para mí misma. Durante esos años, la ausencia de mis padres se hizo aún más evidente. No llamaban para saber cómo estaba, no preguntaban por mis clases, y nunca me visitaron. Las únicas personas que estuvieron a mi lado fueron mis abuelos, quienes me enviaban paquetes de cuidado y llamaban regularmente para asegurarse de que estuviera bien. Cuando me gradué, sabía una cosa con certeza: todo lo que había logrado se lo debía a mis abuelos. Sin ellos, no habría salido adelante.